Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista. ¿Está o no está? Vamos a ver si aparece ahí en nuestro locutorio virtual. Yo por lo menos hace semanas que no he estado con él, pero Así soy yo es. parece. Sí, Soy lo yo que pasa parece. es que Sí, tú estabas usted ha sido la trabajando. ingrata, estimada. Usted ha sido la ingrata. Yo parece que estoy trabajando, estoy aplicando 40 horas ya. Sí, no, está como en Europa con los 4 días. 4 días No, pero hábiles y ya se Leslie van me ha nomás. dicho que ha estado pituteando y eso es muy bueno. Sí. El Es arte que, del pituteo ¡qué son las vergüenza! vueltas las que dejan. Así que muy bien, Las Ángela. vueltas Yo son la las que felicito. dejan, dicen. Yo la felicito, sí. Gracias Fernando. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Qué bueno verte, tan iluminado y eterno, como diría Montaner, que te ves. Sí, aquí en Concepción, en una pequeña ventanita antes de volver a lo que han sido parte de mis funciones durante estos meses en el Consejo Constitucional como asesor. De hecho, me voy a tomar la libertad hoy día, si es que así me lo permiten mis distinguidas locutoras, el poder contarle a la ciudadanía parte de lo que ha pasado y también parte de lo que se viene. De hecho, hoy día es un día muy importante dentro del proceso porque hoy vence el plazo para que la comisión de expertos envíe las indicaciones, las observaciones y enmiendas de este equipo de trabajo, de esta fuerza de trabajo al pleno del Consejo, y eso de alguna manera ya marca un hito relevante porque se acerca el desenlace ya de lo que debiese ocurrir el 7 de noviembre, cuando la mesa directiva le entregue ya formalmente al presidente de la República el texto definitivo. Ahora, antes de eso, entre lo que va a ocurrir hoy y el 7 de noviembre, también hay varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, el día lunes, el Pleno del Consejo Constitucional debiese estar votando las indicaciones u observaciones que realizó durante estos días la Comisión de Expertos, que al parecer son varias. Yo lo que he sabido y lo que me han contado es que no van a ser pocas y que al parecer los puntos de encuentro o las áreas en donde efectivamente la negociación tuvo frutos no son las deseadas. Eso va a implicar de que una parte importante de los desacuerdos se van a reflejar el día lunes probablemente en las votaciones y en las fuerzas y en los equilibrios de las distintas bancadas. Ahora, si es que no existe acuerdo y no existe unidad de propósito dentro del pleno del Consejo el día lunes, lo más probable es que se forme una comisión mixta que por reglamento tiene que estar compuesta por 6 consejeros y por 6 expertos de esta famosa comisión. Es un misterio cómo va a operar y cómo obviamente van a resolver los principales nudos dentro de esa comisión mixta, porque de hecho lo que yo intuyo es que ya también se empiezan a achicar o se empieza a acortar el espacio en torno a los temas más conflictivos. Estoy pensando, por ejemplo, en el orden, más que la definición, en el orden, por ejemplo, que va a tener el Estado Social de Derecho dentro de las bases orgánicas, ya sea en el artículo 1 o el artículo 2. Cosas como esas son las que ya hoy día se están negociando. Más que cuestiones quizás más profundas y que hasta hace poco yo sé que generaron harto debate, por ejemplo, esta definición en el artículo 16, el numeral 1, de hecho, la definición del derecho a la vida, entre el quién o el qué está por nacer, que son, yo creo, discusiones que es muy probable que no se terminen resolviendo, porque ya, y esto es importante que lo sepa la ciudadanía, ha pasado harta agua debajo del puente en torno a las discusiones jurídicas, filosóficas, antropológicas, para de alguna manera haber consensuado, no con todo el arco político, pero sí al menos desde las fuerzas mayoritarias del Consejo esa definición. Hoy día Carlos Peña lo dice, de hecho, en una columna que publica en el Mercurio. La verdad es que la definición, más que inofensiva, no es en ningún caso una razón para poder arguir, por ejemplo, de que con esto se está poniendo en riesgo la ley de aborto tres causales, o que en esto básicamente se está atentando contra los derechos de las mujeres, porque de hecho, en efecto, en la definición actual de la Constitución, donde dice que la Constitución defiende, o la ley defiende la vida del que está por nacer, bajo esa definición se aprobó la ley de aborto tres causales, y de hecho eso responde más bien, más que a la definición jurídica, que también obviamente apelaba a la personalidad, en este caso del feto,
reconocía que había habido una vida, depende más bien de circunstancias políticas, como por ejemplo la composición o los equilibrios al interior del Tribunal Constitucional, y también, ¿por qué no?, de la presión social y de la realidad y el entorno, que de alguna manera va presionando para que estas cosas ocurran. Depende entonces más de la situación política que de una definición constitucional. Esa es, de alguna manera, lo que Carlos Peña ha dicho ya, al menos en todas ocasiones, y viene, ¿cierto?, además de una voz de un liberal, no necesariamente de una persona vinculada al mundo conservador. Y que ha sido Eh, bien crítico, y que ha sido bien crítico de las fuerzas políticas. La verdad es que no se podría decir que Carlos Peña hoy día está cargado a Haciéndole un barra al lado. proceso. Claro, no, Claro. y tampoco ha caído, ¿cierto?, en la imprudencia de hacerle barra o de casarse con alguna opción, en la a favor o en contra, eh, pero sí, al menos la discusión respecto a este tema, que es un tema sensible, es un tema delicado. Yo creo que tanto el Partido Republicano como Chile Vamos han encontrado una solución, creo yo, que es bastante pacífica. Porque el otro día a mí alguien me decía, oye, pero es que la jodieron porque se fueron al chancho con eso del quién está por nacer. Y le dije, no creo. Y de hecho, haberse ido al chancho hubiese, por ejemplo, haber puesto una cuestión del tipo, la Constitución prohíbe el aborto. Eh, y claramente, entre algunos partidos de Chile Vamos más conservadores y la bancada del Partido Republicano, habían votos suficientes para haber constitucionalizado, por ejemplo, la prohibición del aborto. Y sin embargo, no se hace por una cuestión prudencial y porque además, obviamente, el compromiso está desde el principio de tratar de generar efectivamente un texto pacífico, conciliador y que de alguna manera apele al reconocimiento de lo que ocurre en una democracia en donde no solamente existen leyes vigentes, sino que además, obviamente, la idea, al menos de este proceso, es poder darle un punto final y una salida, como bien dije hace un rato, lo más pacífica posible, entendiendo que no va a ser posible llegar a acuerdos en todo, de que en ningún caso va a ser posible llegar a solución y a buen puerto en todas las materias que son sensibles para la izquierda, pero entendiendo de que estas famosas líneas rojas, así como se le ha puesto, efectivamente algunas son franqueables, son negociables y otras efectivamente no lo van a hacer, probablemente hasta el término del proceso. Fernando, yo creo que tú abordas un punto que es súper relevante. Yo creo que quizás el primer proceso partió con esa ilusión de que el texto iba a conformar a todo el mundo, o a lo mejor ese se le había puesto una expectativa demasiado alta. Y hoy día, a la luz de, como tú bien también dices, ha pasado tanta agua, la ciudadanía también, después de haber estado, o no solo la ciudadanía, sino que la sociedad chilena completa en estar pendiente de este primer proceso, en el segundo también ha tenido una actitud diferente. Ya entendemos que quizás el texto no tiene que dejarnos conformes a todos, pero sí, en el fondo es importante tener un texto, y yo creo que esa también ha sido la conversación también en las últimas semanas, de qué manera se puede zanjar este proceso sin la necesidad de entrar en ese loop que muchos avisoraban, en ese loop eterno. Y así también lo han mostrado algunas fuerzas políticas que dicen, ya bueno, pero tratemos de encontrar esos puntos. Tú ves, tú has estado cerca del proceso en esta segunda pasada. ¿Ves esa intención de llegar a un consenso? Porque ahora queda un proceso también sumamente importante, que es la bajada hacia la ciudadanía. Y ahí también en el primer proceso se cometieron errores bien garrafales, que fue tomar desde distintos bandos el proceso como propio y empezar a comunicarlo también en base a los sentimientos que tenía cada grupo. ¿Tú ves hoy día quizás la posibilidad de que lleguemos a, ya, no importa, a lo mejor no me gusta tanto, pero tengamos un texto, tengamos algo? ¿Tú ves esa posibilidad? Sí, o sea, primero yo no veo esa lógica identitaria, aun cuando algunos han insistido achacosamente de que estamos repitiendo los mismos errores de la convención. Yo creo que para cualquier persona que está medianamente informada y que ve al menos a la pasadita alguna noticia en el día, sabe que lo que ha ocurrido al interior del Consejo Constitucional no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió el año pasado en la convención. Eso es lo primero. Y respecto a la discusión y a la posibilidad de llegar a acuerdos, yo creo que han ocurrido cosas que quizás no son más bien desapercibidas, pero que sí son importantes de valorar a propósito de
de la calidad y de la envergadura de los acuerdos y del diálogo que existió al interior del Consejo. Yo le contaba el otro día en otro medio al locutor de que yo he observado, por ejemplo, de que dentro del Pleno, por ejemplo, se ha tenido la capacidad de interrumpir sesiones para buscar acuerdos, por ejemplo, en temas sensibles para la izquierda, por ejemplo, la reacción del artículo que consagraba el derecho a la cultura, que efectivamente era un artículo que había quedado, yo creo que redactado de forma defectuosa desde la Comisión de Derechos, y que cuando se discutió en el Pleno, el consejero Miguel Lirín pidió la palabra, observó, hizo ver de que esto venía no solamente mal redactado en la forma, sino que mal redactado en el fondo. Se hizo el esfuerzo de mejorarlo, se interrumpió la sesión, se votó al final del día, de ese mismo día, y entre medio obviamente hubo espacios de acuerdo y negociación con todas las bancadas para redactar un buen acuerdo, por ejemplo, en torno al derecho a la cultura. Respecto al derecho a la educación pasó exactamente lo mismo, sin embargo un trabajo previo muy interesante que fue reconocido por un amplio espectro de expertos y de académicos respecto a la posibilidad de equilibrar el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y de incorporar también cuestiones interesantes, como por ejemplo el reconocimiento a los derechos con niños con necesidades educativas especiales. En fin, este es un texto que yo veo que no tiene esa carga identitaria, pero que además en ningún caso plantea un proyecto refundacional, que creo yo que fue el pecado de origen de la convención. Acá en ningún caso se está planteando que Chile con esto va a formar su segunda república y que vamos a pasar de ser ahora, en vez de los hermanos chicos, ¿cierto? De los gringos en Sudamérica, vamos a pasar a ser Luxemburgo. O sea, nadie está hoy día vendiendo esa popada. Nadie está pretendiendo engrupir a la ciudadanía diciéndole que con esto vamos a transformarnos, como bien les decía hace un rato, en el Luxemburgo de Latinoamérica. En ningún caso. Nosotros tenemos absoluta conciencia de que esto no resuelve ni de cerca todas las brechas, todas las desigualdades y todos los problemas y las urgencias sociales que hay hoy día en el país. Sin embargo, pensamos que es un hito relevante para cerrar una herida que está abierta desde octubre del 2019 de un proceso que efectivamente parte de la derecha no buscó, pero ya está, el proceso está andando y el proceso hoy día está finalizando. Y yo tengo la esperanza, albergo la esperanza, de que mucha gente que quizás hoy día está desinteresada o ha enfrentado más bien con apatía este proceso, tengo la esperanza de que en la medida que se va informando, de que vaya leyendo lo que ya está a disposición, vaya cambiando de posición. Las encuestas, de hecho, esta última semana han mostrado un leve giro, ¿cierto? Un leve cambio de tendencia. Y creo que ese cambio de tendencia responde principalmente a cómo la ciudadanía ha ido empatizando y entendiendo cuestiones como, por ejemplo, la consagración de la propiedad de los fondos de pensiones y su inexpropiabilidad. Cuestiones como la creación de una defensoría para las víctimas, la disminución del número de parlamentarios de 150 a 138 en la Cámara de Diputados, el derecho a elegir en materias como salud y educación, en fin, cosas que yo creo que son relevantes para la ciudadanía y que de alguna manera arropan este deber o esta misión de someter a escrutinio una nueva constitución que yo creo que debiese cerrar de buena forma, no con un 100% de apoyo, ni con todos los políticos abrazados y tomados de la mano en el hemiciclo, ¿cierto? Como quizás alguien fantasiosamente podría haber pensado, porque yo creo que efectivamente eso es fantasioso. Es ingenuo pensar que iba a haber un consenso total o iba a haber unanimidad en todos los asuntos y en todas las materias que se iban a discutir ahí. Yo me conformo más bien con que haya un texto que sea lo suficientemente razonable y además respetuoso de nuestra tradición constitucional, y eso es muy importante, muy respetuoso también de muchas cosas que venían planteadas desde la comisión de expertos y que creo yo con eso debiese haber elementos suficientes para poder de alguna manera cerrar este proceso. Ahí, Fernando, también, ¿qué esperas de lo que vaya a terminar finalmente con el trabajo de la comisión hoy día? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a las modificaciones que se van a plantear desde esta instancia? Yo creo que la comisión de expertos va a defender obviamente su trabajo inicial, va a defender cuestiones que para ellos han sido sensibles. Yo mencionaba, por ejemplo, hace poco lo que tiene que ver con
eh, con el orden o la ubicación del Estado Social de Derecho en los primeros artículos. La aspiración del bloque de las izquierdas en ese aspecto es que la definición de Estado Social de Derecho que en el artículo 1. Yo desconozco si efectivamente hay avances o no en esa negociación, y creo que en general van a haber cosas en las cuales efectivamente la derecha va a ceder, y en las cuales obviamente tampoco va a haber mayor innovación. Yo tiendo a pensar por ejemplo, lo mencionábamos hace un rato, en que entre en esta enmienda, en la definición de quién está por nacer, probablemente ya no hay nada más que decir. No creo que la derecha, porque además hay un amplio acuerdo desde el Partido Republicano a Chile Vamos, de que la definición correcta y apropiada es que la Constitución defienda, o que la ley defienda, el derecho a la vida de quien está por nacer, porque con eso se le brinda o se le otorga cierto estatus jurídico, pero además la personalidad necesaria, el reconocimiento de la ley y del constituyente a que lo que habita en el vientre de una mujer obviamente es una persona. Y eso es algo relevante, sobre todo a nivel político, para de alguna manera colocar los puntos que legítimamente las bancadas representadas, obviamente en ese hemiciclo, tienen el derecho de representar. Ahora, ¿significa eso que con eso se borra o se elimina toda posibilidad de llegar a acuerdos en otras materias o en otras áreas? Yo creo que no, porque de hecho la izquierda ha estado bastante abierta a ir negociando por comisiones distintos temas, distintas cosas que para ellos son sensibles, en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de derechos, en materia de pueblos indígenas, en incorporar cosas novedosas como por ejemplo el reconocimiento a las personas con discapacidad. En fin, yo creo que todavía queda, Leslie, respondiendo a tu pregunta, creo que queda tela por cortar. Creo que pueden haber noticias o cosas novedosas durante estos días. Sin embargo, creo que en lo grueso, las personas hoy día, si se leen lo que está publicado en la página del proceso constitucional y leen el texto que emanó desde el Consejo Constitucional, creo yo que pueden leer parte importante, me atrevería a decir, de lo que va a ser probablemente el texto final, que se va a someter a votación el 17 de diciembre. Eh, y que, como bien les comentaba hace un rato, al menos la esperanza, el anhelo que tenemos muchos de los que hemos estado colaborando en este proceso, es que eh, ojalá permita terminar con esta discordia constitucional. La esperanza nuestra es que esto, más allá de las rencillas políticas, y que no hay, mira, que con esto gana la Mateo, gana Caso, pierde el gobierno, que obviamente es parte del lodazal que muchas veces tiende a contaminar este tipo de cosas. eh, yo, al menos personalmente, quiero que esto llegue a buen puerto, porque creo que no es sano para la atmósfera política que nosotros sigamos postergando y dejemos abierta una cuestión que la verdad es que lo único que hace es dividirnos. Y sobre todo lo que hace en lo concreto, en lo práctico, es sobre todo distraer atención del mundo político hacia una cuestión que, valga decirlo, ya nos lleva 4 años ya discutiendo. Si eso hay que recordarlo. O sea, llevamos 4 años tratando de resolver esta discordia constitucional. Entonces, la verdad es que yo creo que nos pasaríamos del eso de estar de nuevo otro año más. Y aparte, lo que dijo la diputada Schneider, ¿cierto? La semana pasada, en una entrevista en La Tercera. O sea, si este texto no se aprueba, ella al menos habla desde el mundo del Frente Amplio, ellos van a hacer esfuerzos por obviamente reivindicar o impulsar otro proceso constitucional. ¿Para qué hablar lo que dijo, cierto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe? Que en caso de que ganara la opción en contra, él apostaba, cierto, por la instalación de una asamblea constituyente y de un proceso ahora con las características que siempre obviamente el Partido Comunista soñó, ¿cierto? A la bolivariana probablemente. Y O eso, sea, no sé qué la verdad tanto es que, soñó, porque recordemos que ellos no estuvieron en el proceso que abrió todo esto. claro, no, o sea, no metieron ni una coma, pero hay que recordar que el Partido Comunista, del acuerdo, o sea, no metieron ni una coma en el acuerdo, pero recordemos que el Partido Comunista tuvo harta incidencia en el equilibrio de fuerza y en la reacción del texto que se rechazó el año pasado, el 4 de septiembre. Recordemos que Marcos Barraza, ex ministro, ¿cierto?, de la presidenta Bachelet, militante del Partido Comunista y convencional electo el año pasado, fue uno de los principales líderes y responsables, creo yo, también del fracaso de la convención. Entonces,
Bueno, la verdad es que independientemente de lo que podría ocurrir o no, yo personalmente creo que es sano que este proceso ojalá llegue a su fin. Yo entiendo que para muchas personas eso no va a ocurrir a cualquier costo, que no van a votar a ojos cerrados ni le va a pasar un cheque en blanco al Consejo Constitucional, pero sí quizás mi invitación es a que en estos meses, en esta semana, quienes sobre todo están más bien apáticos o distantes, se dejen persuadir, escuchen y se informen, que lean el proyecto y que obviamente se abran a la posibilidad de votar y de votar informados y sobre todo a conciencia de la importancia de ojalá cerrar este proceso lo antes posible y ojalá con un texto constitucional que al menos en lo que yo he leído hasta ahora y en lo que siento como va quedando, que responde primero a la tradición constitucional y normativa de nuestro país. En ningún caso, yo lo decía hace un rato, es una refundación o un borrón y cuenta nueva de lo que se ha hecho en los últimos 200 años. Eh, y además, creo yo, es un texto que reúne razonablemente las visiones de mundo, las posiciones y las distintas identidades que convergen, ¿cierto?, al interior del Pleno. Y creo que en eso, sumando y restando, al menos para mí, son motivos suficientes para poder preliminarmente yo, al menos en mi caso, estar votando a favor. Eh, y a eso adiciono, como bien lo comentaba hace un rato, elementos que yo creo que son novedosos. Por ejemplo, la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, que fue un tema polémico, pero que de alguna manera la gente ha ido entendiendo a propósito de la consagración de otro derecho en el texto borrado, que es el derecho a la vivienda propia. Eh, Así y un montón de otras cosas que yo ya las mencioné hace un rato, entre esas, por ejemplo, en materia de educación, que es un tema que a mí me gusta mucho, ustedes lo saben, la obligación al Estado de asegurar la continuidad del servicio educativo. A propósito de todas las interrupciones, no solamente por paros y tomas, sino que también por circunstancias sobrevinientes o incluso a veces voluntarias que han significado largas interrupciones de la prestación de este servicio tan importante para la futura generación y que lamentablemente nos va a traer serios costos a futuro. En fin, pues, es una discusión o es un tema que yo espero, estimada Lely, estimada Ángela, que sigamos debatiendo, eh, conversando, porque obviamente ya se acerca, como les digo, el desenlace y obviamente de a poquito la atención y el interés se va a ir volcando a este tema. Así es. Nosotros también hacemos el llamado www.procesoconstitucional.cl. Ahí hay información fresquita. Está la información diaria de todo lo que está ocurriendo en el proceso y es importante, es un deber como ciudadanos también estar informados, poder ojalá retener la mayor cantidad de información posible y como dices tú, ir también poniéndole atención y ojo a esta instancia. Así que, Fernando, te agradecemos el que también tú hayas venido a difundir este tema que a nosotros nos interesa mucho que nuestros auditores también ya se vayan poniendo en onda. Muchas gracias, pues. Estamos entonces atentos a las nuevas convocatorias. Atentísimos, atentísimos. Cuídese Que les mucho. vaya bien. Cuídense. Gracias. Chao, Chao, chao. Fernando.